Bienvenidos un día más a nuestro canal, donde el salseo turco, los romances de telenovela y los chismes jugosos son el pan de cada día. Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí, listos para una dosis de drama y, esperemos, también de mucho amor. Hoy, damas y caballeros, tenemos un plato fuerte que sé que les va a encantar. Preparen sus palomitas, porque vamos a hablar del reencuentro que ha hecho temblar los cimientos del fandom Candem. Sí, señoras y señores, Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo en Palermo. Y no solo juntos, sino en un encuentro que muchos describen como explosivo. Después de meses, años incluso, de rumores, especulaciones, mensajes en clave y silencios que gritaban más que 1000 palabras, parece que el destino, o quizás una muy buena agencia de publicidad, ha decidido juntar de nuevo a estos dos titanes de la pantalla. ¿Qué pasó realmente en Palermo? ¿Fue un simple encuentro casual? ¿Hubo chispas? ¿Se reconciliaron? ¿O todo es una estrategia para alimentar nuestras fantasías? Bueno, no se muevan de sus asientos, porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada mirada, cada gesto captado por los paparazzi y los fans que, como hormigas obreras, no se pierden ni una migaja de esta historia. Vamos a analizar las posibles razones detrás de este reencuentro, el contexto en el que se produjo y, por supuesto, las consecuencias que podría tener para el futuro de Can y Demet, tanto a nivel personal como profesional. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta telenovela de la vida real, quiero invitarlos a suscribirse a nuestro canal. Si son tan adictos al salseo como nosotros, si aman las historias de amor con final incierto y si no se pierden ni una actualización sobre sus celebridades turcas favoritas, este es su lugar. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y únanse a esta comunidad de fanáticos apasionados. Ahora sí, agárrense que despegamos. Vamos a adentrarnos en el corazón de este reencuentro explosivo en Palermo. Para entender la magnitud de este evento, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos cómo empezó todo. Can Yaman y Demet Özdemir saltaron a la fama mundial gracias a la exitosísima serie Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocimos en Latinoamérica. La química entre ellos en la pantalla era innegable. Sanem y Can, sus personajes, vivieron una historia de amor apasionada, llena de obstáculos, pero también de momentos dulces y divertidos que nos robaron el corazón a todos. Y como suele suceder en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad se hizo cada vez más difusa. Los fans, embriagados por el romance en la pantalla, empezaron a soñar con que Can y Demet llevaran su amor fuera de los sets de grabación. Los rumores de un romance secreto se dispararon. Las revistas del corazón y los programas de televisión se llenaron de especulaciones. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto entre ellos era analizado con lupa en busca de pruebas de que su amor era real. Can y Demet, por su parte, alimentaron la llama de la especulación con ambiguas declaraciones, fotos juntos fuera del trabajo y una evidente complicidad que no pasaba desapercibida. Durante la emisión de Erkencikus, era difícil negar que entre ellos había algo especial. Pero como suele suceder en la vida, la burbuja del amor explotó. Tras el final de la serie, Can y Demet tomaron caminos separados. Can se mudó a Italia para perseguir nuevos proyectos y Demet se centró en su carrera en Turquía. Los rumores de una ruptura se intensificaron y, aunque ninguno de los dos lo confirmó explícitamente, el silencio fue la respuesta más elocuente. Lo que siguió fue una época de altibajos para ambos. Can se convirtió en un sex symbol internacional, protagonizando series en Italia y trabajando como imagen de importantes marcas. Demet consolidó su posición como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, protagonizando exitosas series y películas. Ambos rehicieron sus vidas sentimentales, aunque con relaciones que no terminaron de cuajar del todo a los ojos del público. Y ahí es donde entra en juego Palermo. De repente, de la nada, Can y Demet se encuentran en la misma ciudad, al mismo tiempo. ¿Casualidad? Lo dudo mucho. Las primeras fotos que circularon mostraban a Can saliendo de un hotel y a Demet paseando por las calles de la ciudad. No había pruebas de que se hubieran visto, pero la semilla de la esperanza ya estaba sembrada. Pero la bomba explotó cuando empezaron a aparecer fotos de Can y Demet juntos, compartiendo una comida en un restaurante con vistas al mar. Las imágenes eran borrosas, tomadas desde lejos, pero no cabía duda de que eran ellos. Can y Demet juntos de nuevo. La noticia corrió como la pólvora por las redes sociales, desatando la locura entre los fans. Los comentarios y las teorías no se hicieron esperar.
¿Qué estaban haciendo juntos en Palermo? ¿Era un viaje de trabajo? ¿Una escapada romántica? ¿Un reencuentro fortuito? ¿O una elaborada estrategia de marketing? Algunos fans se aferraron a la esperanza de una reconciliación. Siempre supe que volverían a estar juntos, comentaban emocionados en las redes sociales. Su química es innegable, están destinados a estar juntos. Otros, más escépticos, argumentaban que todo era una farsa para generar expectación de cara a un posible proyecto juntos. Seguro que están preparando una nueva serie o película, afirmaban. Es una estrategia para atraer la atención del público. Y por supuesto, no faltaron los que criticaron el reencuentro, acusando a Khan y Demet de jugar con los sentimientos de sus fans. Es una falta de respeto que jueguen así con nosotros, se quejaban algunos. Deberían ser más claros y decirnos la verdad. Pero, dejando de lado las opiniones de los fans, ¿qué sabemos realmente sobre este reencuentro en Palermo? La información oficial es escasa. Ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto. Sus representantes se han limitado a decir que se trató de un encuentro casual entre dos amigos que se respetan y admiran mutuamente. Sin embargo, las imágenes hablan por sí solas. Se puede ver a Khan y Demet sonriendo, conversando animadamente y compartiendo miradas cómplices. No parece haber tensión entre ellos, al contrario, se les ve relajados y disfrutando de la compañía del otro. Según fuentes cercanas a la pareja, el reencuentro fue organizado por una agencia de publicidad que busca relanzar sus carreras y generar expectación de cara a futuros proyectos. Al parecer, la agencia convenció a Khan y Demet de que un reencuentro público sería beneficioso para ambos, independientemente de si existe o no una relación sentimental entre ellos. La idea era crear un revuelo mediático que los volviera a poner en el centro de atención y que despertara el interés de los productores y las cadenas de televisión. Y a juzgar por la repercusión que ha tenido el reencuentro, la estrategia ha sido un éxito rotundo. Pero, ¿qué hay de los sentimientos? ¿Es posible que entre Khan y Demet haya algo más que una simple amistad? Es difícil saberlo con certeza. Ambos son muy reservados en lo que respecta a su vida personal, y no suelen hablar abiertamente de sus relaciones. Sin embargo, algunos creen que el tiempo que han pasado separados les ha servido para reflexionar sobre su pasado y darse cuenta de lo que realmente sienten el uno por el otro. Otros argumentan que el reencuentro ha sido una oportunidad para cerrar heridas y dejar atrás el pasado. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el reencuentro en Palermo ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans de Candem. Muchos sueñan con verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. Y quién sabe, quizás este reencuentro sea el primer paso hacia una reconciliación que llevamos años esperando. Pero no nos dejemos llevar por la euforia. Es importante ser realistas y recordar que la vida de las celebridades no siempre es como la pintan los medios. Khan y Demet son dos personas adultas que tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir su vida como mejor les parezca. Si deciden volver a estar juntos, será maravilloso. Pero si deciden seguir caminos separados, también debemos respetarlo. Lo importante es que ambos sean felices y que puedan seguir desarrollando su talento y haciéndonos disfrutar con sus interpretaciones. En cualquier caso, el reencuentro en Palermo ha sido un acontecimiento que ha marcado un antes y un después en la historia de Candem. Ha demostrado que el amor entre ellos, ya sea romántico o platónico, sigue vivo y que su conexión es algo especial que no se puede negar. Y ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿qué pasará a continuación? ¿Veremos a Khan y Demet juntos de nuevo pronto? ¿Anunciarán un nuevo proyecto juntos? ¿O este reencuentro quedará como un simple recuerdo en la memoria de sus fans? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento, de su belleza y de su química en la pantalla. Y por supuesto podemos seguir soñando con un final feliz para esta historia de amor que nos ha robado el corazón. Hemos analizado las fotos, las especulaciones, los rumores y las posibles razones detrás de este encuentro. Hemos explorado el pasado, el presente y el futuro de Khan y Demet. Hemos visto cómo su historia de amor ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ha sido un placer compartir con ustedes este análisis del reencuentro explosivo en Palermo. Para resumir, recordemos que Can Yaman y Demet Özdemir,
la pareja que nos enamoró en Erkenciskus, se reencontraron en Palermo, Italia, después de años de separación. Las fotos del encuentro desataron la locura entre los fans y reavivaron la esperanza de una reconciliación. Si bien no hay confirmación oficial de un romance, la química entre ellos es innegable y las especulaciones sobre un posible proyecto juntos son cada vez más fuertes. El futuro es incierto, pero una cosa es segura: la historia de Can y de Met sigue siendo una de las más apasionantes y seguidas del mundo del espectáculo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que me acompañen en esta aventura de salseo y chismes turcos. Espero que les haya gustado la información que les he traído y que hayan disfrutado del análisis que hemos hecho juntos. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes del reencuentro en Palermo? ¿Creen que Can y Demet volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizar una nueva serie o película? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Can y Demet. Y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ni un solo vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Recuerden que este es su canal, un lugar donde pueden venir a relajarse, a disfrutar del salseo y a compartir su pasión por las telenovelas turcas. Estamos construyendo una comunidad increíble y me encanta tenerlos a bordo. Así que ya lo saben, denle like, comenten, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Ciao, ciao. Pero esperen, esperen. La cosa no termina aquí. Porque esto del reencuentro Candem tiene más capas que una cebolla y el drama está lejos de acabar. Preparen sus cafés y ajusten sus sombreros, que vamos a profundizar aún más en este culebrón de la vida real. Después de que las fotos del almuerzo en Palermo inundaran las redes, la histeria colectiva llegó a niveles estratosféricos. Y por supuesto, la cosa no se quedó en meras especulaciones. No, no, no. El fandom Candem es una fuerza imparable, una legión de detectives online dispuestos a desenterrar cada detalle, cada pista, cada pequeño indicio que pueda confirmar sus teorías. Así, casi inmediatamente empezaron a surgir análisis exhaustivos de las fotos, comparaciones de gestos, extrapolaciones de declaraciones pasadas y, por supuesto, la búsqueda incansable de testigos presenciales. Un verdadero CSI Candem. Se analizó el lenguaje corporal de ambos en las fotos. ¿Estaban relajados? ¿Tensos? ¿Quién inició la conversación? ¿Quién pagó la cuenta? Importante, muy importante. Se examinó la ropa que llevaban. ¿Era casual? ¿Elegante? ¿Habían elegido los outfits pensando en el otro? Aquí nada es casualidad, mi gente. Pero la verdadera joya de la corona fueron las declaraciones de supuestos testigos que aseguraban haberlos visto paseando por Palermo, tomados de la mano, riendo y compartiendo helado. Helado, señoras y señores. El símbolo del romance veraniego por excelencia. ¿Podía haber algo más revelador? Por supuesto, la veracidad de estos testimonios era cuestionable. Muchos parecían ser invenciones producto del deseo ferviente de ver a Can y Demet juntos. Pero, ¿quién puede culparlos? Nosotros también queremos creer. Y mientras el fandom se debatía entre la esperanza y el escepticismo, los medios de comunicación turcos e italianos echaban leña al fuego. Las portadas de revistas y los programas de televisión se llenaron de titulares sensacionalistas que anunciaban el regreso del amor, la reconciliación secreta, o Palermo, el escenario de un nuevo comienzo. Incluso algunos medios se atrevieron a contactar a personas cercanas a Can y Demet en busca de declaraciones que confirmaran o desmintieran los rumores. Pero como era de esperar, la mayoría guardaron silencio o se limitaron a ofrecer respuestas vagas y ambiguas. La única declaración oficial provino de la agencia de publicidad que, según se rumorea, había organizado el reencuentro. En un comunicado escueto, la agencia aseguró que Can y Demet eran grandes amigos, y que se habían reunido en Palermo para discutir posibles proyectos profesionales juntos. Proyectos profesionales, ajá. Como si nos fuéramos a creer eso. Todos sabemos que en el mundo del espectáculo, la línea entre el amor y el trabajo es muy fina.
¿Acaso no hemos visto 1000 veces cómo las parejas de telenovela terminan enamorándose en la vida real? Pero más allá de las especulaciones y los rumores, lo que realmente importa es lo que sienten Can y Demet. Y ahí es donde entramos en terreno pantanoso. Ambos son personas muy reservadas y no suelen hablar de sus sentimientos en público. Durante su relación en Erkenciskus, fueron muy cuidadosos de no confirmar ni desmentir los rumores de romance. Jugaron con la ambigüedad, alimentando las fantasías de sus fans, pero sin llegar a revelar la verdad. Tras la ruptura guardaron un silencio sepulcral. No se dedicaron mensajes públicos, no se enviaron indirectas en redes sociales, no se mencionaron en entrevistas. Un silencio que, como ya dijimos, gritaba más que 1000 palabras. Y ahora, con este reencuentro en Palermo, vuelven a la misma estrategia. No confirman nada, no desmienten nada, dejan que las especulaciones sigan su curso. ¿Por qué? ¿Qué pretenden? Algunos creen que lo hacen por proteger su privacidad. Saben que su relación es objeto de un intenso escrutinio público y prefieren mantenerla alejada de los focos. Otros piensan que lo hacen por estrategia. Saben que el misterio y la ambigüedad generan expectación y por lo tanto benefician su carrera. Pero también existe la posibilidad de que ni siquiera ellos mismos sepan qué sienten. Quizás el tiempo que han pasado separados les ha permitido ver las cosas con perspectiva y darse cuenta de que su relación era más complicada de lo que pensaban. Quizás este reencuentro en Palermo sea una forma de tantear el terreno, de ver si aún existe la chispa, de decidir si vale la pena intentarlo de nuevo. Y es que, seamos sinceros, la historia de Can y Demet es una historia de amor con muchos altibajos. Una historia marcada por la fama, la presión mediática, las agendas profesionales y, quizás, también por la inmadurez. Cuando se conocieron, ambos eran jóvenes y estaban en pleno ascenso en sus carreras. La fama de Erkenciskus los catapultó al estrellato mundial de la noche a la mañana. De repente se vieron rodeados de fans, paparazzi, contratos publicitarios y proyectos cinematográficos. La presión era enorme y es posible que no supieran cómo lidiar con ella. Quizás la fama les nubló el juicio y les impidió construir una relación sólida y duradera. Quizás se dejaron llevar por las apariencias y descuidaron lo que realmente importaba. Pero ahora, después de años de experiencia, ambos son personas más maduras y conscientes. Han aprendido a manejar la fama, a priorizar sus valores y a tomar decisiones más inteligentes. Quizás estén listos para darle una segunda oportunidad al amor. Y si lo hacen, tendrán que enfrentarse a muchos desafíos. Tendrán que lidiar con la presión mediática, con las expectativas de sus fans, con las agendas profesionales y, sobre todo, con sus propios miedos e inseguridades. Pero si realmente se aman, si realmente están dispuestos a luchar por su relación, podrán superar cualquier obstáculo. Podrán construir un amor sólido y duradero, un amor que trascienda la fama y el tiempo. Y nosotros, sus fans, estaremos aquí para apoyarlos, para celebrar sus victorias y para consolarlos en sus derrotas. Porque al final del día, lo que queremos es verlos felices, ya sea juntos o separados. Pero por supuesto, no podemos ignorar la posibilidad de que todo este reencuentro en Palermo sea una simple estrategia de marketing. En el mundo del espectáculo, las apariencias engañan y las celebridades son expertas en crear ilusiones. Quizás Can y Demet hayan decidido unir fuerzas para relanzar sus carreras y generar expectación de cara a futuros proyectos. Quizás hayan entendido que su imagen como pareja romántica sigue siendo muy potente y que pueden aprovecharla para atraer la atención del público. En ese caso, el reencuentro en Palermo sería una farsa, un montaje cuidadosamente planeado para engañar a sus fans y generar ingresos. Pero incluso si fuera así, no podemos negar que la estrategia ha sido un éxito rotundo. Las fotos del almuerzo en Palermo han dado la vuelta al mundo, han generado millones de comentarios en redes sociales y han catapultado a Can y Demet de nuevo al centro de la atención mediática. Han conseguido lo que querían, volver a ser noticia. Y ahora, la pregunta es, ¿qué harán a continuación? ¿Anunciarán un nuevo proyecto juntos? ¿Se mostrarán juntos en público con más frecuencia? ¿O simplemente desaparecerán de nuevo en el anonimato, dejando a sus fans con la miel en los labios? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de las especulaciones, de los rumores y de las teorías. Podemos seguir soñando con un final feliz para esta historia de amor que nos ha robado el corazón. Porque al final del día,
lo que importa es la ilusión. La ilusión de que el amor verdadero existe, la ilusión de que las segundas oportunidades son posibles, la ilusión de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Y Cán y Demet, con su reencuentro en Palermo, nos han regalado una pequeña dosis de esa ilusión. Nos han recordado que a veces, la vida puede ser tan emocionante y dramática como una telenovela turca. Así que brindemos por Cán y Demet, por su reencuentro en Palermo y por todas las posibilidades que se abren ante ellos. Brindemos por el amor, por la amistad, por la ilusión y por el salseo turco que tanto nos gusta. ¡Salud! Y recuerden, mi gente bonita, sigan sintonizando nuestro canal para más noticias, chismes y análisis sobre el mundo del espectáculo turco. No se pierdan ni un solo detalle de esta apasionante historia de amor. Ciao, ciao. Hasta la próxima.